Vamos a comenzar esta experiencia de aprendizaje con una frase que escribimos cuando la preparábamos, y es que nuestra mente es el umbral entre el mundo físico exterior y nuestro particular mundo interior de experiencias, pensamientos, motivaciones y emociones. Compartimos esta actividad Yanixa Escalona, Laura Quero, Milady Isabel Gutiérrez e Isabel Guevara, para abordar los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas, es decir, dar respuesta a dos importantes preguntas en el contexto de la sensopercepción. Estas son: ¿cómo recibimos información del mundo exterior y cómo convertimos psicológicamente la información que nos llega en información significativa y útil a nuestras necesidades y objetivos? Requiere ello que examinemos dos procesos fundamentales: la sensación y la percepción. ¿Qué es la sensación? Desde que despertamos por las mañanas estamos expuestos a ellas: los rayos de luz entrando por la ventana, el canto de los pájaros que escuchamos a lo lejos, el olor a café recién preparado. Es la sensación, la experiencia de la estimulación sensorial a través de los órganos de los sentidos ante los estímulos provenientes del entorno. Este proceso implica la existencia de dos elementos esenciales: los órganos o receptores sensoriales, estos son vista, oído, gusto, olfato y tacto, y los estímulos, cuya naturaleza configuran los sistemas sensoriales y determinan las modalidades perceptivas. Por otra parte, la sensación conlleva el engranaje y ejecución de dos fases progresivas: la estimulación de los receptores sensoriales, que son capaces de registrar y transformar los estímulos en impulsos nerviosos, y la fase de transmisión de los impulsos nerviosos desde esos receptores hasta el área o zona de integración respectiva en el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué es la percepción? Es el proceso psicológico de construcción de significado de esos impulsos nerviosos que provienen de los órganos sensoriales. Es decir, la percepción configura nuestra particular representación mental del mundo. Es así como nuestra mente es el umbral entre el mundo físico y nuestro particular mundo interior. En conjunto, la sensación y la percepción nos informan y comunican lo que ocurre dentro y fuera de nuestro organismo. Abordemos ahora cada sistema sensorial y su homóloga modalidad perceptiva. En el sistema sensorial y la percepción visual, el ojo es el órgano receptor que recoge la información. Gracias a las ondas luminosas emitidas o reflejadas por un objeto, podemos percibir su color, su forma, su tamaño, profundidad y movimiento. La visión es un proceso que se desarrolla en cuatro fases que engranan aspectos fisiológicos, neurológicos y psicológicos. La primera etapa del proceso, la recepción, es óptica y fisiológica. Para su comprensión se puede establecer un símil entre el ojo humano y la cámara fotográfica. La luz entra al ojo, busca, sigue y enfoca la imagen. Luego se da la fase de transformación, donde la energía luminosa que llega a la retina activa las células sensoriales para transformar la luz en energía nerviosa. Posteriormente se desarrollan los aspectos neurológicos y psicológicos, con la fase de transmisión, en la que el impulso nervioso inicia su camino a través del nervio óptico hasta la corteza cerebral. Y finalmente, con la fase de interpretación, se codifican los impulsos y se procesan para conferirle significado a lo que particularmente vemos. Observemos brevemente. En la corteza visual, en el lóbulo occipital, se han descrito distintas áreas que intervienen en la interpretación visual de un objeto. En el área 1 se registran los estímulos visuales en general. El área 5 procesa y distingue el color. El área 6 registra el movimiento y el área 7 calcula la profundidad. En estas áreas es donde se asocia e integra la información recibida con nuestra información subjetiva y emocional para construir una percepción particular y consciente del objeto o entorno, otorgándole significado propio. Por otra parte, debemos revisar los principios fundamentales y las leyes que la Gestalt ha usado para describir y explicar la organización mental en los procesos de percepción visual. Los principios básicos son 4. El principio de emergencia perceptiva determina el reconocimiento total global de lo que percibimos, emergiendo como totalidad y no como la suma de las partes constitutivas.
el principio de reificación, que señala que en la construcción de nuevas formas o imágenes se parte de nuestra particular experiencia visual. El principio de percepción multiestable, que se desarrolla en las experiencias de percepción ambigua, utilizando para ello la relación de fondo y figura. Y finalmente, el principio de invarianza, que da prioridad al reconocimiento y percepción de las formas y contornos en los elementos. Observemos la imagen de la izquierda. Ejemplifica el principio que determina que percibimos a estos animales como totalidad que emergen y no por las partes que lo componen. Es decir, percibimos conforme al principio de emergencia perceptiva. La imagen de la derecha explica tanto el principio de percepción multiestable como la relación figura-fondo. Recordemos ahora algunas de las leyes de la Gestalt que ya hemos estudiado y determinan cómo organizamos para percibir. La ley de la proximidad establece que tendemos a percibir juntos elementos más próximos en espacio o en el tiempo. Conforme a la ley del cierre, cuando agrupamos elementos se tiende a hacerlo de modo que el resultado sea una figura cerrada en sus contornos. En la ley de la continuidad se señala que tendemos a percibir formando una misma figura los estímulos que guardan entre sí una continuidad en su forma. La ley de la pregnancia determina que percibimos como unidad aquellos elementos que presentan el mayor grado de simplicidad, simetría y regularidad. Ahora bien, dicho esto, sinteticemos la percepción de la forma. No es lo mismo la forma material, física y de alguna manera real del objeto que la forma que percibimos a través de nuestros sentidos. La forma percibida por la vista es figura, fondo, contorno, semejanza, contexto e incluso conocimiento previo. Percibimos sobre todo los aspectos salientes en la forma, si son redondas, angulosas o simétricas. En cuanto a la percepción del color, podemos decir que lo que comúnmente llamamos luz son ondas electromagnéticas, cuya amplitud, longitud y direccionalidad determinan la intensidad, el tipo de onda y hacia dónde se propaga. Conocimiento importante para la comprensión de la percepción del color. De todo el espectro electromagnético, solo una pequeña parte estimula la retina humana, provocando una sensación luminosa, y sus fotorreceptores, los bastones, reaccionan a la baja intensidad de luz y los conos a la intensidad media y alta, distinguiendo entre longitudes de onda. Todos los conos reaccionan a las 3 longitudes de onda de la luz visible, pero unos reaccionan con más intensidad a una determinada longitud que a otros. Esta distinción es la que nos permite ver los distintos colores. Los distintos colores son conceptos perceptuales que usa nuestro cerebro para distinguir entre los distintos estímulos percibidos. Los objetos y los cuerpos materiales no tienen un color propio, sino solamente la capacidad de sus superficies de absorber y reflejar determinada longitud de onda electromagnética. La percepción del color no se puede separar de la percepción de la forma y el movimiento. Las tres se basan en estímulos luminosos que se integran en el cerebro para crear conceptos perceptuales que nos sirven para reconocer e interpretar el entorno. El movimiento, como el color, no es un fenómeno que se genera en el ojo, sino un concepto perceptivo que se construye en nuestro cerebro mediante el procesamiento de una serie de estímulos que registra la retina. En esta interpretación mental actúan leyes perceptivas parecidas a las que comentamos anteriormente para la forma. Así, por ejemplo, reconocemos que un objeto se desplaza si su trayectoria es coherente y en cierta forma previsible. En cuanto a la percepción de profundidad, podemos señalar básicamente que refiere a la relación de distancia de los objetos respecto al observador. Existen señales para inferir profundidad. Estas claves son la perspectiva, que la podemos representar como líneas paralelas que parecieran unirse a la distancia. Esa impresión sirve de clave para el cerebro generar una idea de profundidad. E igualmente, objetos distantes producen en la retina una imagen más pequeña que objetos cercanos. Esa diferencia de tamaño sirve de señal al cerebro para determinar profundidad. También la interposición de objetos, es decir, cuando un objeto tapa a otro parcialmente, se percibe que el objeto que está oculto está más lejos. Asimismo, la sombra y los tonos, vale decir, la relación de un objeto con su fuente de luz y la sombra que genera, sirven al cerebro para percibir profundidad.
Por todo lo antes expuesto, por lo complejo y dinámico que resulta el sistema sensorial y de percepción visual, es que la vista es considerado nuestro sentido más importante. La percepción auditiva. Escuchamos sonidos. Hay vibraciones que se propagan a través de un medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso y que estimula nuestro oído. Todo lo que vibra es un sonido, que tiene 3 características fundamentales. Primero, la intensidad, que tiene que ver con la amplitud de la vibración y que a cuanta mayor es la amplitud de esta intensidad, pues mayor es el sonido y se expresa en decibelios. La frecuencia, que tiene que ver con el número de vibraciones por segundo. Si hay poca vibración, el sonido es grave, y si hay mucha vibración, el sonido es agudo y se expresa en hercios. Y la duración, que depende del tiempo que dure el estímulo para ser percibido, y esta se utiliza la unidad de los segundos. ¿Cómo es este proceso de audición? El primer paso, estas vibraciones llegan a nuestro oído externo. El segundo paso es que de allí pasan al oído medio, que es donde los recibe el tímpano, y el tímpano vibra con estas ondas sonoras. De allí, en el oído medio, el movimiento se transmite, por supuesto, a los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Del martillo, el yunque y el estribo llegan a lo que se llama la cóclea, que transforma estas vibraciones en impulsos nerviosos, y de allí pasan estos impulsos nerviosos por el nervio auditivo. El nervio auditivo se encarga de trasladar eso hasta una parte del cerebro donde se interpreta esta información y llega a la percepción. Es decir, la percepción auditiva es la representación mental de nuestro entorno sonoro inmediato. Se lleva a cabo, por supuesto, en el cerebro, y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. La sonoridad tiene mucho que ver con esto, y es esta sensación de intensidad que permite recibir si el sonido es fuerte o débil. También tenemos el tono, que es la sensación ligada a la frecuencia y nos permite saber si un sonido es agudo o grave, y el timbre, que nos permite diferenciar entre dos sonidos que tengan la misma sonoridad y el mismo tono de intensidad. La percepción auditiva también tiene 2 puntos muy importantes. Es la percepción selectiva auditiva, que quiere decir que las personas interpretan de forma selectiva lo que quieren escuchar con base a sus intereses, su historia, sus experiencias y sus actitudes. Esta selectividad nos ayuda como un atajo a juzgar a los demás. Esto nos permite leer a una persona rápido, pero por supuesto que corremos el riesgo de tener una imagen sesgada, vaga e imprecisa de la otra persona. Otra parte importante sobre la percepción auditiva es la percepción auditiva, que tiene que ver con los mensajes subliminales. Esto se produce cuando este estímulo que nos llega es subliminal y ocurre a través del oído, aunque no lo oigamos o no lo internalicemos. Normalmente se encuentra en la música con fines de tener o reforzar emociones, en los audios de programas de autoayuda, y por supuesto también se puede utilizar en grandes tiendas para evitar o disminuir los robos o inducir a las compras. Hay varias técnicas de percepción subliminal auditiva. Entre ellas hay 4 muy importantes, que son el enmascaramiento, que es donde se utilizan 2 fragmentos de audio simultáneos, uno enmascara al otro; la estimulación empobrecida directa, que quiere decir que el estímulo está por debajo del umbral de conciencia nuestro, que es la cantidad mínima de señal que podemos percibir para luego hacer o ejecutar una tarea. Está el backmasking, una inserción de mensajes al revés dentro de una música, y está la estimulación dicótica, que quiere decir que presentan simultáneamente un estímulo subliminal y un estímulo supraliminal o normal, que viene por 2 canales diferentes. Puede ser, en este caso, el auditivo y el visual, y que por supuesto que se utiliza más que todo en video, en televisión y en películas. La percepción del gusto. La sensación de sabores las percibimos por 2 sentidos corporales simultáneos, aunque no nos demos cuenta. Está el gusto detectado por la boca y principalmente por nuestra lengua, y el olfato por las fosas nasales, que nos ayuda por supuesto con lo del aroma. Los estímulos responsables del gusto, es decir, los sabores, son sustancias no volátiles, a diferencia de las fosas nasales o el aroma.
son no volátiles y químicas que se originan, por supuesto, en sensaciones que dan origen a sensaciones básicas como dulce, ácido, salado y amargo. Y este sentido también nos ayuda a seleccionar y discriminar esos alimentos que nos gustan, que nos parecen agradables y placenteros, de los que nos disgustan. La percepción del gusto, por supuesto, tiene varias cosas y puntos importantes. Uno de ellos es que lo percibimos, por supuesto, a través de la discriminación de sabores. Y esta discriminación de sabores no es aislada. Por supuesto que con el movimiento de la boca todos estos químicos se unen y nos dan un determinado sabor. También depende de la exposición que tengamos al estímulo, y esta exposición, por supuesto, nos da nuestra percepción de ese estímulo. Es por eso que decimos que los sabores se pueden discriminar por razones importantes. Primero, su composición química, que nos hace saber si es dulce o amargo, y también por la combinación, que puede estar alterada, por supuesto, por el umbral de detención de cada sabor. Además, es importante señalar que la manera en que ingerimos los alimentos puede facilitar o dificultar enormemente en cómo lo detectamos y si los identificamos realmente estos sabores. ¿Cuáles son los receptores primarios? Los receptores primarios de este estímulo o de los sabores son los corpúsculos gustativos, o lo que llamamos papilas gustativas. Las papilas están distribuidas de forma no uniforme sobre nuestra superficie de la lengua, además de las partes adyacentes a nuestras gargantas. Hay 4 tipos de papilas dentro de nuestra lengua. Están las papilas filiformes, que son numerosas y son las más numerosas, pero no nos ayudan mucho porque no tienen terminaciones gustativas. Las papilas foliadas, que son una serie de pliegues en la parte trasera de los bordes de nuestra lengua y al final de la misma. Están las papilas fungiformes, que están distribuidas con mayor cantidad en la punta de la lengua y en sus bordes. Y está por último las papilas circunvaladas, que son unas grandes células circulares que tenemos al fondo de nuestra lengua. Esto, por supuesto, todos estos receptores se unen y nos hacen percibir cierto sabor. ¿Cómo es este proceso? El proceso gustativo quizás es un poco más fácil porque tiene ayuda de otro proceso a la par, que es el proceso del olfato, y llega más rápidamente quizás al cerebro que el auditivo, o que lleva menos pasos en ese proceso. El proceso gustativo comienza, por supuesto, al momento en que nosotros ingerimos algo. Las células nerviosas del gusto o nuestras papilas reaccionan ante alimentos y bebidas y codifican los componentes químicos de esa alimentación o de esa bebida. Estos componentes químicos son traducidos en estímulos transmitidos como impulsos nerviosos a nuestros nervios craneales, básicamente el 7 y el 9. De allí, estos estímulos a través de estos nervios llegan al tronco encefálico para luego llegar al tálamo, y ahí, una vez en el tálamo, pasan a la corteza parietal y al opérculo insular para ser interpretadas y dar una respuesta a este estímulo de percepción. Allí es donde se realiza la respuesta consciente de nuestro cerebro. Mi nombre es Miguel Isabel Gutiérrez Paredes y yo le voy a hablar sobre la percepción sensorial, olfativa y táctil. Cuando hablamos de percepción sensorial, nos referimos a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos: vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física al ambiente. Para que un individuo pueda realizar el proceso de percepción de manera adecuada, la mente recurre a elementos como la memoria, sede de gran parte de información ya procesada, que hará la tarea comparativamente más fácil. La percepción, sin duda, es un importante elemento para el análisis de la psicología de un ser humano, ya que, como se dijo antes, cada individuo realiza un proceso perceptivo único y diferente al de los demás. En este sentido, la teoría psicológica de Gestalt es aquella que se ha hecho más famosa por interesarse en el estudio de la percepción humana ante determinadas figuras, estructuras, dibujos y formas, con el fin de comprender los sistemas psíquicos de los pacientes. Ahora, la percepción olfativa es el sistema sensorial utilizado para detectar los olores,
mediante la percepción químico-sensorial. Este sistema es con frecuencia considerado, junto con el sistema gustativo, como los sentidos químico-sensoriales, ya que ambos convierten las señales químicas en percepción y impulsos eléctricos hacia el cerebro. Sus principales funciones son evaluar el estado del paciente, detectar una pareja para el apareamiento, detectar la información del medio ambiente, ejemplo, si ve humo, salir corriendo porque implica que está ante una emergencia, si ve peligro, salir corriendo, crear una representación del olor, determinar la concentración del olor, distinguir un nuevo olor entre los anteriores y el ambiente en un segundo plano, identificar los olores en diferentes concentraciones, relacionar el olor con el recuerdo a lo que representa. Para llevar a cabo estas funciones, el sistema nervioso utiliza muchas zonas cerebrales. Las representaciones olorosas pueden estar codificadas en un espacio, un patrón de neuronas activadas en una cierta región cerebral que corresponde al olor, un tiempo de patrón de impulsos nerviosos llevado a cabo por múltiples neuronas que corresponden al olor o a la combinación de los dos. Los científicos debaten si el código es principalmente temporal o espacial. Ahora, la percepción táctil es una percepción donde intervienen los sentidos y una serie de actividades cognitivas que ayudan a interpretar las sensaciones. Buen día, mi nombre es Isabel Guevara y continuando con el tema de la percepción, me voy a enfocar en la relación que existe entre la percepción y las emociones del ser humano. Pero antes de ahondar en dicho tema, es necesario hacer un resumen de lo que son las emociones en el ser humano y cómo se clasifican. ¿Qué es una emoción? Son reacciones psicofisiológicas o un estado afectivo de adaptación a ciertos estímulos en el ser humano. Cada uno de nosotros reaccionamos de formas diferentes. Esto debido a que tenemos distintas experiencias, aprendizajes a lo largo de nuestras vidas que nos condicionan a reaccionar de determinada forma. ¿Cuáles serían los componentes básicos de las emociones? Está el componente neurofisiológico, que son los estados de ánimo, son las reacciones fisiológicas que tenemos, como por ejemplo la taquicardia, la sudoración, la sequedad en la boca, las palpitaciones, la ruborización. El componente experiencial o subjetivo, que son los sentimientos, cuando clasificamos o decimos que algo es positivo o negativo que nos afecta de alguna u otra forma. Y también hay un componente conductual o comportamental que es la reacción que tenemos a esa emoción, bien sea llorar, reír, la rabia, la tristeza. Las categorías básicas de las emociones son 6. Son la alegría, el miedo, el asco, la tristeza, la sorpresa y la ira. Ahora sí enfoquémonos en la relación entre la percepción y la emoción. Aaron Beck, quien es uno de los padres fundadores de la terapia del comportamiento cognitivo, dijo que la emoción sigue a la percepción, pero también muchos investigadores dicen que la percepción sigue a la emoción. ¿Por qué? Porque podemos estar bajo una situación en concreto, percibir algo en un momento y esa percepción nos hace que reaccionemos o que tengamos una emoción determinada. Vamos a dar un ejemplo. Una señora que va saliendo de su casa y observa que bajo su auto hay 2 jóvenes. ¿Qué percibe ella en ese momento? Que está siendo robada. ¿Cuáles son las emociones que ella tiene? La emoción del miedo y de la rabia. Ella decide acercarse y se da cuenta de que en realidad los 2 jóvenes están tratando de sacar a una mascota que se les había perdido y en ese momento su percepción cambia por completo y su estado de ánimo pasa de la rabia y del miedo a una sensibilización, a una empatía y solidaridad con los jóvenes. También se han realizado numerosos estudios que relacionan la percepción con la emoción. Tal es el caso de la Universidad de Toronto, en los cuales se reclutaron 14 personas y se les mostraron distintas fotografías. En estas fotografías habían personas con distintos estados de ánimo, desde alegría hasta rabia. ¿Cómo reaccionaban al ver estas fotografías? Al ver una fotografía de una persona con actitud positiva, su visión periférica era más amplia y podía ver con más detalle todo lo que había en la imagen, no solo el rostro de la persona. En cambio, si veían imágenes de personas con rostro en actitud negativa, su visión periférica era más corta y solo se centraba en el rostro de la persona a la cual estaban mirando. También se hizo otro experimento. Se citaron otras personas con distintos estados de ánimo, personas que iban con intención positiva y personas que iban con desgano, con actitud negativa. Las personas que tenían una actitud positiva
siempre reaccionaban de mejor forma, observaban mejor las imágenes y podían decir con detalle todo lo que había en ellas. En cambio, las personas que iban con una actitud negativa, por lo general estaban distraídas y no podían ver ni percibir lo que estaba en las imágenes. De allí que se deriva también otro término que se llama percepción emocional y se relaciona estrechamente con una palabra que se escucha hoy en día, la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas percibimos y reaccionamos en gran medida atendiendo a las emociones, a la vivencia que tenemos cada uno de nosotros. La percepción emocional son sentimientos, porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y dejamos a un lado la racionalidad. Y el término de la inteligencia emocional se refiere a que tenemos la capacidad de entender, de controlar y de modificar nuestros estados de ánimos, tanto en nosotros como en los demás. También tenemos que relacionar la comunicación y la interacción social. La comunicación es la base de toda interacción social. ¿Y qué es la comunicación? Es el proceso de intercambio de información donde hay un emisor y donde hay un receptor que espera recibir una respuesta. Y la interacción social es cuando un grupo se interrelaciona y se establece un vínculo, un lazo. ¿Cuál es la relación de la percepción en la comunicación? Como ya lo mencioné, muchas personas o todas las personas cuentan con un conjunto de conocimientos y experiencias. Esta experiencia se organiza en nuestra mente y nuestra memoria y de esta forma el individuo se desenvuelve en cada uno de los escenarios de la vida cotidiana. Muchas veces la mente conforma impresiones o emite juicios y conclusiones sin que las personas piensen conscientemente. Como ya lo mencioné anteriormente, se dejan llevar por sentimientos y no por la racionalidad. De allí viene lo que es la percepción personal, que es hacer juicios sobre los demás. Aquí me baso en la teoría de la atribución que fue planteada por Herbert. Esto es un método que sirve para evaluarnos a nosotros mismos y evaluar a los demás. Nos dice que todo comportamiento tiene que ser determinado por factores internos y externos. ¿Cómo explicamos esto? Los factores internos es cuando tenemos un evento o una causalidad y nos responsabilizamos por eso que sucedió. Y el elemento externo es cuando no nos responsabilizamos, sino decimos o culpamos a algo en el exterior o a un ente externo. Voy a mencionar dos ejemplos. El primer ejemplo es el de una persona que presenta un examen y dice, salí mal porque no tuve suerte o porque el examen estaba muy difícil. En este caso la persona no se está responsabilizando de sus actos. En cambio, si fuera una racionalización interna, esta persona diría, no salí bien porque no me preparé lo suficiente. El otro ejemplo sería cuando una persona emite un juicio hacia un tercero y dice, ese corredor, ese atleta ganó la carrera porque sus compañeros no estaban preparados, no estaban bien entrenados. Allí a quien está dando la conclusión a que un ente externo hizo que esa persona ganara. O en el caso contrario puede decir, este atleta ganó porque se preparó, porque entrenó lo suficiente. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el proceso de percepción son vitales e importantes para el ser humano. La percepción es particular en cada individuo y esto define la manera como vemos el mundo, cómo tomamos decisiones y cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno. La percepción influye en las comunicaciones, en la educación, en la conducta, en el aprendizaje, incluso en la cultura. De allí la importancia para el ser humano. Muchas gracias por su atención.